disfrutando mucho de la oración, aleluya, y doy gracias a Dios, amén, que nos permite celebrar un culto para Dios. El día que no le demos valor en celebrar un culto para Dios, habremos perdido el verdadero sentido de venir a este lugar. Porque venir a este lugar no es venir a cualquier lugar, es venir a la casa de Dios y a las puertas del cielo, donde el dueño y Señor, aleluya, nos ha abierto un camino nuevo, más excelente, para llegar un día a aquel reino de gloria que todos esperamos en el nombre de Jesús. Bueno, es algo que recibí el otro día, aleluya, qué bien que Dios sigue hablándonos, hermanos, y Dios sigue sin dejándonos dormir, amén, y eso es importante. Yo le he puesto un título porque así lo requiere la palabra que vamos a compartir, y es la grandeza de servir. La grandeza de servir, hermanos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y verso 20 en hacia adelante, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos respondieron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a la derecha y a la izquierda no me es darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en el nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, que corre y sea glorificada, aleluya, y Dios, aleluya, nos dé un espíritu, amén, para poder recibir esta palabra de parte del Señor. Miren, poco antes Jesús les está hablando a los discípulos del Señor, hermanos, y les está diciendo que va a sufrir, que va a padecer y que lo van a crucificar, pero que al tercer día resucitará. Pero hermanos, ellos no entienden bien la manera en que Jesús habla. De alguna manera, hermanos, Jesús ilustra una parábola diciendo que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los postreros, hablando de una parábola de la viña que todos conocemos. Y después de que está hablando con sus discípulos, viene algo, hermanos, que es la pequeñez del hombre, cuando el hombre no entiende al Señor. Miren, ellos pensaban por algún momento que Jesús iba a destruir a los romanos, que iba a hacer un reino terrenal y que iban a poder, hermanos, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, como hemos leído, pensando que iban a vivir en ese reino. Pero saben, viene la ambición del hombre, el orgullo del hombre, y viene su madre y se postra y le dice a Jesús: estos hijos míos que se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús, hermanos, viendo que esta mujer no entendía lo que decían, hermanos, porque era una petición, hermanos, muy egoísta. Y a veces, hermanos, nos mueve mucho nuestro egoísmo y nuestra motivación, hermanos, a hacer algo pensando que la gloria de los hombres
va a contribuir a nuestras vidas. Pero ¿qué va? Jesús nos enseña todo lo contrario, porque Jesús les tiene que decir a los fariseos: la gloria de los hombres no recibo, yo solo recibo la gloria de mi Padre. Amén. Miren, eso solo les va a alejar del propósito verdadero que Dios tiene para con nosotros, pastor. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de los que aquí nos encontramos. Pero saben, mi afán, mi orgullo me puede cegar, y creer yo que algo terrenal me va a hacer más grande, hermanos, solo va a hacer que me desvíe del propósito y de que yo vaya, aleluya, en contra de lo que Dios quiere para mi vida y para cada día en la iglesia. Porque saben, es tan importante el que se sube por aquí, hermano Abel, predicando, como la hermana que viene y barre todos los días. Porque saben, para Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Saben, estos hombres, hermanos, estaban perdiendo el propósito de agradar a Dios, de hacer lo que Dios quería. Pero saben, yo decía y pensaba en mi corazón algo que cualquiera que lea el texto se preguntaría, y yo decía: ¿no será posible que te conformes con poder caminar con Jesús cada día? ¿No te podrás conformar cada día con hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que te quiere sentar a su derecha y otro a su izquierda? Que Dios nos ayude a valorar que cada día podemos caminar con Jesús, o mejor aún, que Jesús pueda caminar con nosotros. Porque si alguien tiene, aleluya, si alguien tiene, hermanos, un privilegio, somos nosotros. Jesús camina con nosotros. Podemos hablar con Jesús. Podemos dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Podemos pedir al cielo y clamar y poder recibir del cielo, hermanos. Pero siempre y cuando, aleluya, lo hagamos con humildad. Miren, hay una frase en este pasaje que a mí me llamaba la atención, y es que Jesús dice no. Kevin, dice no. Puedes leer la Biblia. Busca muchos pasajes donde Jesús diga no, y encontrarás muy pocos. Porque Jesús no le dijo no, Peré, hermano, a aquel leproso que dijo: Señor, si tú quieres, puedes salvarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo: quiero, sé sano. Aquel hombre postrado que estaba allí, paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Aquel ciego Bartimeo que decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando le trajeron del camino y le pusieron delante del Señor, el Señor le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dijo: que recobra la vista. Y le dijo: conforme a tu fe, así se ha hecho. Entonces yo veo que de alguna manera, hermanos, que Jesús le está diciendo: no sabéis lo que pedís. Dice Santiago que no recibís porque pedís mal. A veces no sabemos lo que pedimos. Y yo me preguntaba, y te lanzo esta pregunta: ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es lo que tú demandas del Señor en esta tarde? Porque el Señor está abierto a escucharte y a concederte lo que tú quieres. Pero depende de lo que tú quieres, el Señor te lo concederá o no te lo concederá. Porque miren, aun cuando nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que pedirle a Dios que Dios haga la voluntad de Él en mi hijo y en tu hijo, más que por encima de la nuestra, sabiendo que la voluntad de Dios es santa, es perfecta y es agradable en el nombre de Jesús. Miren, Él les dice: no sabéis lo que pedís. Y Él, hermanos, les dice algo maravilloso y les dice: del bautismo que yo soy bautizado podéis participar. Y de la copa que yo bebo podéis beber. Pero saben, ellos dicen: ¿podemos? Y Él dice: sí, podéis. Pero saben, ellos no estaban entendiendo. Porque ellos pensaban que iba a haber un reino, que se iban a sentar y que iban a participar de la copa que Jesús estaba participando. Pero esa copa no es la copa de la que estaba hablando Jesús.
La copa de la que Jesús está hablando, hermanos, es la copa del capítulo 26, cuando le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice que puedes participar de mi bautismo, solo está diciendo el Señor que te vas a sumergir en un sufrimiento, en un sacrificio, que puedes participar de la vida que Él ha participado, que puedes seguir los caminos del Señor. Pero el Señor nos estaba diciendo, en otras palabras: ¿quieres mi copa? ¿Quieres mi bautismo? Coge tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme, y tendrás, dice, tesoros en el reino de los cielos. Eso es lo que nos está aprendiendo el pasaje, hermanos. Ellos dijeron: sí, podemos. Y Él nos invita a entender el reino de Dios. Y el reino de Dios es estar dispuesto a sufrir por el Evangelio, a ser rechazado por el Evangelio, a ser rechazado por el mundo, a someternos a Dios, a renunciar a los placeres de este mundo, y a estar dispuestos a seguirle en cualquiera que sea nuestra dificultad. Y te lanzo esta pregunta y te digo: ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor? Porque todo no son bendiciones. Es muy fácil decir, pero es muy difícil hacer. Y saben, el apóstol Pablo tiene que decir: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Porque saben, hablar es muy fácil, hay que demostrar. Y Jesús les dice: no es mío el repartiros los tronos y el decir que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Porque si te das cuenta, Jesús fue bautizado, y cuando viene pastor donde Juan el Bautista, le tiene que decir: ¿tú vienes a mí a que yo te bautice? Y dice: sí, para que se cumpla toda la Escritura. ¿Saben qué estaba diciendo en otras palabras Jesús? Jesús estaba diciendo: me tengo que someter a lo que mi Padre me ha mandado. Y nosotros, si queremos ser cristianos, hermanos, tenemos que someternos a la soberana voluntad de Dios. Y eso demanda, aleluya, que nosotros seamos obedientes. Que nosotros, hermanos, vivamos una vida de obediencia, sabiendo, hermanos, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, dándolo en la cruz del Calvario, hermanos. Y saben, cuando te sometes a Dios y comprendes que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta, ¿saben lo que ocurre? Ocurre algo. Dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que han sido llamados. ¿Saben? Eso es algo muy importante. Aunque no lo entiendas, sabe que Dios tiene el control. Aunque tú no lo comprendas, comprende en tu corazón que Dios tiene el control, que no hay nada que se le escape a Dios de sus manos, y que Dios, aleluya, hará lo mejor para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Saben? Hay una palabra que dijo el otro día el pastor, y dijo: Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. A pesar de circunstancias adversas, si hoy, Yanyu, hermano Pérez, iglesia que me escucháis, pastorcico, si hoy estamos aquí, es porque Dios no nos ha abandonado. Es porque Dios sigue siendo bueno. Es porque Dios sigue teniendo el control. Y saben, yo quiero exaltar a Cristo en cualquiera que sea mi circunstancia, porque entiendo que la obediencia del hombre siempre colocará al hombre en el lugar que Dios le ha demandado. Porque ahí está el mejor ejemplo. Dice la Biblia, hermanos, que Cristo aprendió obediencia. Si Cristo tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros, seres, hermanos mortales, que vivimos bajo una naturaleza caída, cuánto más nos tenemos que someter a Dios cada día y hacer ejemplo de nuestras vidas para los demás, para que los demás, como dice mi hermano Pérez, vean a Cristo en nosotros? ¿Y cómo sabes que sometiéndote a Dios, Oscar, Dios va a cumplir su voluntad? Porque dice la Biblia, Jesucristo se humilló hasta lo sumo,
Dice, pero lo exaltó hasta lo más alto. Le dio un lugar de honra. Le dio un lugar, hermanos, el más alto, el más excelente. Por eso Cristo nos está enseñando, hermanos, que tenemos que vivir sometidos a Dios en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amén. Miren, los discípulos del Señor, los demás, los otros 10, se indignaron, se enfadaron, pero hermano, porque es normal, porque saben, está muy mal lo que estos hombres hicieron, y esto creó división, esto creó un problema en medio de los discípulos del Señor, porque en el momento, hermanos, que yo solo miro mi conveniencia, en el momento que yo miro, pastor, solo lo que a mí me interesa, voy a dejar que tus prioridades, que tus necesidades se queden a un lado. Pero Dios dice en Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que mire a los demás. ¿Para qué? Para que las necesidades de mi hermano pastor o de mi hermano Kevin estén por encima de las mías, y de esa manera mostraré yo el carácter de Cristo. Pero Cristo es muy inteligente, hermanos, y les da una enseñanza y aprovecha y les dice: los gobernantes de esta tierra, cuando mandan, se enseñorean, presumen de que son los que mandan. Pero dice Jesús, pero entre vosotros no será así, hermanos. Jesús nos llama a vivir una vida de humildad y de valoración a los demás. Debemos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. ¿Saben? Dios me hablaba en este punto y me decía que tengo que valorar a mis hermanos, que tengo que valorar a los jóvenes. Hermanas, valora a tu hermana. Hermano, valora a tu hermano, porque si no nos valoramos los que estamos aquí todos los días, puede venir uno como vino ayer el hermano Enrique, que Dios le bendiga, pero saben, el hermano Enrique no convive conmigo. Conmigo convive el hermano Pérez, el hermano Yanyu, mis hermanos, los jóvenes, y convivimos. Y saben, Dios me hablaba y me decía algo, hermanos. Iglesia, valora a los pastores que tienes. Pastores, valoren la iglesia. Es la amada de Cristo. Y saben, yo quiero valorar a mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque a mí también me gusta que me valoren. Y les voy a decir algo que Dios ponía en mi corazón. Amén. Dios me ponía en mi corazón, Pérez, que yo te valoro mucho cuando predicas. De verdad que te valoro mucho. Pero ¿saben? Me decía el Señor, pero valoras tanto a Pérez como al hermano Josué, porque les voy a decir algo, me es tan edificante mi hermano Pérez cuando sube por aquí al púlpito y predica, que cuando mi hermano Josué viene y se pone de pie, hermanos, sin que nadie le mande, levanta sus manos y me incita, me lleva a mí a ponerme de pies, me lleva a mí, hermanos, a adorar más a Dios. Y saben, eso es lo que Dios quiere, que demandemos los unos de los otros, hermanos, porque Cristo nos dice que todos somos miembros de un solo cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Yo y el Pérez somos uno. Entonces, si el Pérez le pasa algo, me tiene que doler. Si a una hermana le pasa algo, te tiene que doler. Y saben, hay algo que Dios me decía y mi corazón se rompía. Y decía algo que siempre dice el Pérez, pero hermanos, a veces no nos paramos a reflexionar. Dice: Dios no hace excepción de personas. No hagas tú tampoco excepción de personas. Hermanas, no hagáis excepción de personas, porque eso no es de Dios. Dios no tiene favoritos. Dios ha muerto por todos nosotros. Delante de Dios somos todos iguales. Para Él eres la piedra preciosa que estaba escondida, pero que Él ha venido y ha dado su vida en rescate por ti, para que tú tengas una vida eterna en el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, que preocuparnos y dar valor a todo lo que hacemos. Da igual, barrer el culto tiene que ser un privilegio, hermanas, de verdad, yo lo hago con gusto. No me importa a mí barrer el culto para Dios. Lo que hagas, hazlo para Dios. Y valora al siervo que se sube a predicar,
al hermano que canta, pero al hermano que está allí, que hace 2 días que ha venido, valórale igual. Porque para Dios todos somos iguales, hermanos. Y Jesús termina con un texto y nos enseña algo maravilloso. Y dice: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. ¿Saben lo que hizo Jesús, hermanos? Jesús era Dios, hermano, Dios. Que Jesús era Dios, pero que se limitó a ser un hombre. Que Jesús era rico, que no le hacía falta nada, pero se limitó a ser un hombre corriente, un siervo. Y no habiendo siervos para lavar los pies a sus discípulos, Él lavó los pies de los discípulos. Y saben, si no entendemos esta grande enseñanza del Señor, Él dice: como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. El mayor ejemplo es Cristo, hermanos. Pero nosotros tenemos que luchar por parecernos a Él. Porque si no nos parecemos a Él, en vano venimos a este lugar, en vano hablamos, en vano cantamos, en vano nos reunimos, si la gente no ve en nosotros algo diferente. Porque, miren, voy a poner al hermano porque el hermano no nos conoce apenas, ¿vale? Aunque su compañera nos conoce. No os preocupéis por los niños. Dice la Biblia que de tales es el reino de los cielos. Es más, dijo Jesús: si no os volvéis como uno de ellos, no entraréis. ¿Saben por qué? Porque un niño es humilde y no tiene orgullo. Porque un niño riñe y a los 5 minutos sigue jugando como que no pasa nada. Por eso el Señor dice: sed como niños. Miren, Dios ponía en mi corazón, estando ahí sentado, que esta es la diferencia entre los hombres y entre Jesús. Para los hombres, para ser grande tienes que ser famoso, tienes que ser importante, tienes que tener fama. Pero Jesús, ¿saben qué dice? Para vivir hay que morir. Para ser grande hay que servir. Para ser el primero tienes que quedarte el último. Para que la iglesia esté llena y tú no tengas un sitio, tienes que ceder tu sitio al que venga, para que se siente un alma delante del Señor. Y saben, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano Abel. Dice la Biblia que por cuando todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir una cosa, hermanos: nadie y absolutamente nadie podía entrar al reino de los cielos. Todos estábamos condenados al infierno, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo, y su Hijo, en obediencia, vino para dar su vida en la cruz del Calvario, para pagar una deuda que tú y yo debíamos a Dios el Padre. Y si no te haces beneficiario de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no puedes entrar al cielo. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias. Cristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que ha llegado del cielo, y es saber que Cristo ha venido para pagar nuestra deuda, para morir por nosotros, para ser nuestro sustituto. Y cuando tú recibes y crees que Jesús ha muerto por ti, se acabó. Ya tienes la salvación ganada. Porque si lo crees, dice la Biblia, y todo el que creyera será salvo. Tenemos que creer en el Señor. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando crees en el Señor, pones tu mirada en los ojos arriba, en el reino de los cielos. Tienes esperanza, tienes fuerzas para seguir luchando, tienes cada día esa esperanza de que Dios sigue caminando con nosotros, de que no nos ha abandonado. Y eso nos tiene que llevar a nosotros, cuando hemos conocido a Jesús, a ser humildes, a servir a los demás, a sacrificarnos sabiendo algo. Miren, el contexto de esta parábola, hermanos, está aquí, lo voy a leer, porque es importante. Y con esto termino, amén. Miren, el contexto de esta parábola es este. Miren, dice la Biblia: mas entre vosotros, dice Jesús:
Miren, sus discípulos estaban hablando con el joven rico y el joven rico se fue entristecido. Y dice la Biblia, y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice: de cierto os digo que el que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el contexto de lo que Jesús estaba hablando, hermanos. Jesús te promete vida eterna. Aquellos que se sacrifican para Dios, dice, tendrán 100 veces más de lo que han hecho. Y no solo eso, dice, y la vida eterna. ¿Habrá algo mejor, hermanos, que sacrificarnos para el Señor? Que dar nuestra vida por el Señor, que sacrificarnos para nuestros hermanos, para nuestra familia, para cualquier persona, porque vuelvo a repetir, Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos iguales, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Una alabanza del pastor.